Saludos cordiales, buen momento para vos, mi nombre es Jonas y hoy tengo muchas ganas de hablar de El Juego del Calamar temporada 2. Muy bien, como todos ya sabemos, esta serie es un exitazo de Netflix que batió récords desde su primera temporada en 2021. Fue toda una sorpresa porque en realidad no estaba proyectado que tenga tanto éxito a nivel internacional, era algo como más local en su idea original. Y bueno, la verdad que no volví a ver esta vez la primera temporada, salvo algunas cositas, pero bueno, sí creo que no es tan necesario para lo que voy a decir. Respecto a la segunda temporada propiamente, me pareció que está buena, me pareció acorde, coherente, obviamente te deja como a la mitad de la historia y vos te quedás ahí como esperando más, pero bueno, todas las series hacen eso, así que no vamos a ponernos tan exigentes. Igualmente hay una resolución ahí, un personaje que muere, no es mucha sorpresa, obviamente estaba como programado que él se muera y estaba puesto ahí para morirse. En fin, me gustó el protagonista que ahora es un vengador. Les dejo ahí un video sobre una historia de venganza también, pero además es un vengador con un ideal, ¿no? Que tiene esperanza en las personas, que tiene fe en las personas y cree que las personas tienen bondad, que la humanidad es buena y que se va a enfrentar a un par de personajes que creen lo contrario, creen que la humanidad está perdida, que es mísera, que es mala, que es codiciosa, que es ventajista, etc. Este enfrentamiento, que es más que nada ideológico, se va a dar entre Lee-Hyung, que es el protagonista, espero haberlo pronunciado bien, y primero con el reclutador, que van a llegar ahí a un momento bastante psicopático en el cual uno va a perecer, obviamente el reclutador. Creo que esta búsqueda de los dos primeros capítulos del reclutador y de la organización en general es muy interesante, creo que estuvo muy bien planteada. El poli, que ya no recuerdo el nombre, no hace mucho, pero bueno, está bueno que empiecen a unir fuerzas con Lee-Hyung. Ese personaje que es el secuaz leal, bueno, leal en cierto sentido porque al principio en realidad vendió la información de Lee-Hyung al reclutador. Es un personaje divertido, quizás porque yo lo veo con el doblaje latino y tiene la voz de Krillin, me parece que es un poco un alivio cómico. El capitán es clavado desde el principio, que sabe cosas y que puede ser hasta un traidor, que al final lo es. Me vas a decir que si el tipo navega todos los días ese mar y te rescata cerca de una isla, no vas a ver dónde te rescató y en todo caso no va a haber visto nunca movimientos extraños de personas vestidas de forma extraña también y haciendo cosas turbias. Dale. Además que todo el tiempo está como en situación de... En esas cositas es un poco obvia y predecible la serie. Bien, una vez comenzado el juego me parece que se puso muy interesante por lo que es nuevo de esta edición del juego. A mí lo que me pareció más interesante es, vuelvo a decirlo, ese enfrentamiento ideológico que una vez que comienza el certamen es entre Lee-Hyung, el protagonista, y el líder que se llama Ino, si no me equivoco. Lee-Hyung, repito, como un tipo idealista que cree en la bondad de las personas, de la humanidad, e Ino, que está decepcionado, resignado con la humanidad y cree que esa batalla, esa competencia violenta es lo que merecen esas personas que están ahí por su pasado, su historia, etc. Además de creer que la lucha por la supervivencia hasta las últimas consecuencias está bien y está justificada, y de creer obviamente que esa organización turbia que se entretiene con la miseria de las personas no está mal, sino que es simplemente una parte inherente al mundo en el que vivimos. Yendo al otro lado del análisis, creo que es obvio para todos que esta serie es una crítica social al sistema en el que vivimos. No hay que ser un zurdito para darse cuenta. Won Dong-hyuk, que es el creador de la serie, espero haberlo pronunciado no tan mal, se inspiró en una revuelta, en una huelga de trabajadores de la empresa automotriz SsangYong del 2009, que terminó en resultados violentos, en enfrentamientos muy duros con la policía, donde la policía, las fuerzas del orden reprimieron de forma muy dura a los manifestantes. Hubo víctimas mortales y fue un momento que marcó a esta persona de forma que quiso plasmarlo en lo que sería varios años después la serie El Juego del Calamar. Él lo que quiso representar es cómo la lucha por la supervivencia en un sistema de competencia extrema por recursos y capital puede llevar a
situaciones muy violentas, muy miserables y terribles. Y la verdad que creo que con una metáfora bastante directa lo logró muy bien. Además de ser muy crudo lo que muestra la serie, lamentablemente muy entretenido porque somos muy morbosos. Por último, pensando en esta analogía que es la serie con el mundo en el que vivimos, me interesa marcar 8 puntos, 8 principios, 8 brazos del calamar, porque sí, el calamar tiene brazos, lo dice Google y me vino al pelo, que son básicamente los puntos importantes que yo veo que marcan la comparación con este sistema. El primer brazo es el capital, teniendo en cuenta no solo el dinero del premio, sino el capital que tiene que ver con lo simbólico y social que ganan los ganadores de ese concurso, de ese juego siniestro. Tiene que ver con que ellos son marginados, en algún sentido son personas que tienen problemas financieros, han caído hasta lo más bajo, tener que participar en esa competencia deshumanizante. Y el dinero no solo representa lo material, sino lo que ellos pueden recuperar de su estatus social, de dejar de ser simplemente deudores, personas excluidas, perseguidas por sus deudas. Es decir, capital en sentido cultural y social significa también dignidad de la persona, poder vivir en sociedad como uno más, no como un paria, un excluido. Quizás nosotros no estamos todos en esa situación tan extrema de estos participantes del juego, pero es cierto que si lo pensamos bien, muchas de las cosas que hacemos rondan en torno a la acumulación y la ganancia de dinero. Y a veces no vemos más allá en cuanto a decir, más allá del dinero, ¿qué es lo que quiero yo para mi vida? El segundo brazo del calamar es la vigilancia. Los jugadores de este juego perverso están constantemente vigilados y controlados por cámaras y por soldados que mantienen el orden. Obviamente podemos pensar en cómo nuestras sociedades en general y en las instituciones en particular se vigila y se controla al individuo. Somos sometidos a una supervisión estricta de las instituciones y eso lo analiza muy bien Foucault en este libro. Lo explica de maneras que yo no podría, pero sin ser tan paranoico podemos pensar en algo más cotidiano. Para nosotros son las redes sociales y puede ser interesante reflexionar cómo día a día toneladas y toneladas de información privada es utilizada y vendida por empresas que ni conocemos con fines no tan honestos. Si les interesa el tema, les recomiendo la serie documental que está en la plataforma de la N Roja, El dilema de las redes sociales. Está muy bueno. El tercer brazo es la disciplina del cuerpo. Sobre todo en el primer juego, Muévete Luz Verde, creo que se llama, el de la muñeca, los participantes deben mantener un control extremo del cuerpo para sobrevivir. Con esto, el autor puede estar queriendo reflejar cómo las instituciones modernas, por medio de la vigilancia y el control, exigen un rendimiento físico y una obediencia cronometrada. Esto limita la libertad del individuo, pero también una vez más podemos pensar en las redes sociales que usan nuestra información para controlar también nuestro comportamiento en los famosos algoritmos, sin ánimos de ser tan paranoico. El cuarto brazo es la clasificación. En la serie juegos como el segundo en especial marcan esto de la división del trabajo o la especialización. Cada jugador debe completar una tarea distinta dependiendo para qué es bueno, y muchas veces es cierto que el sistema nos clasifica según nuestras aptitudes, incluso nuestros rasgos naturales. Eso es algo casi inherente al sistema productivo en el que vivimos, de asignar roles específicos y limitados, que no solo tienen que ver con lo productivo, sino también que se traslada a lo social. Y claro, la ocupación de cada uno tiene que ver con el rol que ocupa en la jerarquía social. También podemos verlo en nuestras propias vidas, que a veces tenemos que pensar seriamente, ¿para qué soy bueno? Y nos sentimos presionados para encajar en un sistema que muchas veces nos califica o descalifica por nuestras aptitudes naturales, incluso por nuestros rasgos o nuestra procedencia. Tiene que ver un poco con el siguiente punto, que es la exclusión social. Todos los que juegan el juego del calamar son personas marginadas, son personas que por sus errores, por sus problemas financieros o por falta de oportunidades terminaron ahí en esa situación de deshumanización terrible, compitiendo a muerte por dinero. Pero esto de la exclusión creo que el autor quiso marcarlo mucho más en el tercer juego, en el que tienen que armar grupos de determinado número de personas y el que queda afuera, bueno,
Frecuentemente nuestras sociedades excluyen a grupos, minorías de distinto tipo, de distinta índole, por situaciones o conveniencias sociales o distintos tipos de discursos políticos nocivos. Incluso a veces son utilizados de chivos expiatorios de nuestros problemas sociales. Esto es algo que incluso no tiene que ver tanto con lo productivo, con lo capitalista del sistema, sino con lo más nefasto de la naturaleza humana y ese miedo a lo que es diferente. El sexto punto, el sexto brazo del calamar es la democracia. En estos juegos, en esta segunda temporada, en esta segunda edición de este certamen, por lo menos hasta donde vimos, los jugadores votan más frecuentemente que en la primera temporada. Pero esta democracia es una ilusión, porque ellos en realidad no tienen verdadero control sobre sus vidas una vez que ya están en el juego. Estas votaciones se dan con un tipo de exposición que hace que los jugadores estén sugestionados a una u otra decisión. Y esto obviamente es una clara alusión a las democracias modernas que muchas veces se ven manipulables o superficiales. Además, esto nos lleva rapidito al siguiente punto, al siguiente brazo, que es la polarización. Esto de las votaciones divide a los participantes en X y círculo. Y son los dos bandos que se van a enfrentar ideológicamente por si el juego termina en cierto punto o continúa. Y esto es esencial para los organizadores del juego para mantener el control, para que no se vuelvan los jugadores contra los VIP o contra los soldados. Y así en la vida real, la polarización también, junto con la exclusión de ciertos grupos, es un instrumento valiosísimo para líderes nefastos y su control de la población. El mismo creador dice que vio este fenómeno de división social en muchos lugares del planeta y le pareció interesante retratarlo en la serie. No, por suerte acá no pasa. Esto impide el diálogo y lleva a conflictos cada vez más violentos entre nosotros, lo que nos puede llevar al octavo punto, la guerra. En la serie, tanto en la primera como en la segunda temporada, los participantes tienen el llamado juego especial, que es básicamente cuando los dejan unos a otros sin una mediación de los soldados. Ellos pueden matarse unos a otros sin cuartel y esto forma parte del entretenimiento de los VIP, como un juego más. Esto refleja como en tiempos de guerra en la vida real las personas son empujadas a las últimas consecuencias, hasta el extremo, hasta acciones que no imaginaríamos jamás cometer. Estos enfrentamientos siempre benefician a unos pocos, con la excusa del patriotismo, la ideología, la religión o incluso para mantener la paz, aunque suene muy contradictorio. Como decía Galeano, las guerras se venden mintiendo. Y en fin, hasta acá el análisis. Espero les haya parecido cuanto menos interesante o les haya dado alguna ideita para pensar. Recuerden que esto es más que nada mi opinión. De última, si no están de acuerdo, me lo ponen en los comentarios que me viene al pelo. Y si están de acuerdo también, recuerden que además de comentar pueden poner me gusta, suscribirse, que eso estaría genial, compartir, etc. O simplemente no hacer nada. Y listo, nos veremos quizás en un próximo video. Adiós.